Bienvenidos a Hablando de lo que sea, el podcast donde exploramos lo absurdo, lo curioso y lo ridículo de la historia, o pues de lo que sea que se me ocurre hablar en cada episodio. Hoy les traigo una historia sobre cómo la gente en el año 1938 casi se vuelve loca por culpa de la radio. Aunque siendo honestos, hoy no es muy diferente a lo que pasa con TikTok, Facebook e Instagram. Verán, resulta que hace poco me compré el libro de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, este que tengo aquí, que es un clásico de la ciencia ficción. Y mientras lo leía me acordé de la famosa transmisión de radio de Orson Welles que supuestamente hizo que la gente entrara en pánico, que huyera de sus casas y sacara las escopetas porque pensaron que los marcianos realmente estaban invadiendo la Tierra, y es una de mis historias de locura colectiva favoritas. Así que hoy vamos a hablar de qué tan cierto fue ese pánico, cómo Orson Welles logró engañar a miles de personas y qué tan diferente o igual somos ahora cuando nos tragamos cualquier noticia sin verificar. Y vaya que nos tragamos noticias. Porque antes nos quejábamos de nuestras mamás que se creían todo lo que veían en Facebook y, o sea, sí, lo siguen haciendo, pero también nosotros, si lo vimos en TikTok, lo tomamos como una fuente verificada y hasta decimos, con unos huevos, es neta, lo vi en TikTok. Y por eso les digo que no crean nada de lo que yo les digo aquí. Así que agarren su café o lo que sea que tomen mientras escuchen esto, porque la historia de hoy está más exagerada que las noticias falsas en año electoral. Hablando de lo que sea, Nacho lo va a contar. Entre marcianos y rumores, el mundo va a despertar. Con la fuerza del beat, el pánico se va a transformar. Alza la voz, rompe el silencio, es hora de luchar. Para entender bien de dónde surge la Guerra de los Mundos, primero hay que situarnos en un contexto de finales del siglo XIX. Es el año 1898, hace más de 100 años, y el mundo está viviendo pues una época de profundos cambios. La revolución industrial había transformado la vida cotidiana, desde las calles llenas de carruaje, tranvías y la creciente presencia de fábricas y máquinas que prometían pues un futuro lleno de progresos. Los cambios tecnológicos llegaron tan rápido que en general las personas pensaban mucho en cómo sería el futuro. Y en esa época, pues la sociedad europea y en particular la británica sobre todo se encontraba en la cúspide del poder imperial. El imperio británico se extendía por todas partes, por todo el mundo, y con él se extendía ideas de superioridad y civilización, pero también inquietudes y contradicciones. Curiosamente, ¿no? Las grandes potencias estaban involucradas en una carrera tecnológica y militar como todo el tiempo, lo que hacía que la gente mirara al futuro con una mezcla entre asombro y terror. O sea, nunca mejor dicho, el me gusta, pero me asusta. H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, no era ajeno pues, a este ambiente de cambio, sino que él vivía en un tiempo en el que las ideas darwinistas que proponían la supervivencia del más apto se estaban difundiendo no solo en la ciencia, sino también en el imaginario colectivo. Y pues se hablaba de evolución, de progreso y también del peligro de la tecnología. Sobre todo que la tecnología pudiera salirse de control o algo parecido a lo que ocurre el día de hoy, pero con las inteligencias artificiales. Y en este caso el que les hablo, pues de que seres de otros planetas pudieran hacerlo. Ahora, imagina esto, en una sociedad en la que el telégrafo, el ferrocarril y ya entrados en el tema de la electricidad apenas comenzaban a conectar continentes. Entonces, la noción de que algo tan lejano como Marte o como que Marte pudiera enviar invasores, pues resultaba en cierto modo pues una especie de metáfora de las ansiedades del momento. Las personas creían firmemente en el avance de la ciencia, pero también en lo inexplicable y en lo que estaba pues más allá de la comprensión humana. Y otra cosa, en plena era victoriana se respiraba una especie de mezcla de la modernidad y la superstición, porque por un lado se celebraban los logros de la ciencia, pero también por otro lado se mantenían las creencias religiosas y místicas con mucha fuerza, y la tecnología y la industrialización pues abrían horizontes que jamás se habían imaginado para esa época. Pero también hacía que muchos se sintieran, pues digamos que se sentían pequeños e indefensos ante fuerzas pues que escapaban a su control.
Wells, con su prosa, pues que era bastante clara y directa, se aprovechó de este ambiente dual. Por un lado, se inspiró en los avances científicos y en la posibilidad real de que la humanidad pudiera enfrentarse pues a desafíos que nunca habían imaginado, pero por otro lado, quiso criticar pues de una forma sutil y tal vez brutal la arrogancia de una civilización que se cree indestructible, porque sí, andaban bien alzados en esa época, se creían la gran caca en esta fosa de excrementos a la que llamamos planeta Tierra. Este autor se atrevió a imaginar un escenario inverso al de la colonización. En lugar de que potencias occidentales dominaran a los pueblos menos civilizados, fueron los invasores de otro planeta quienes se encontraron con una Tierra pues lista para ser, entre comillas, descubierta por colonos marcianos. ¿Se dice colonos o colonizadores? Siempre tengo esa duda. Pero bueno, en ese momento el mundo estaba marcado por tensiones políticas y cambios sociales. Entonces, el cuestionamiento a las estructuras del poder, el surgimiento de ideas socialistas y anarquistas y también la crítica a las desigualdades sociales, pues daban un caldo de cultivo más que perfecto para que una obra como la de La Guerra de los Mundos, pues pareciera más que una simple historia de ciencia ficción. Yo creo que podemos decir que era una reflexión sobre la fragilidad de la humanidad y sobre cómo el progreso tecnológico podía volverse en contra de sus creadores. Y otra vez, es un tema que claramente se pudiera aplicar hoy en día también. Además, es importante recordar que la vida cotidiana de 1898 pues era muy distinta a la actual. La mayoría de las personas pues vivían en condiciones que hoy consideraríamos precarias, con poco acceso a la información inmediata o nulo acceso en algunos lugares. La comunicación se basaba en periódicos y el telégrafo, y la idea de recibir noticias en tiempo real o incluso tener acceso a información que desafiara pues la realidad que conocían en ese momento pues era algo revolucionario. Pasaba algo importante en otro lugar y te enterabas allá del mes, y ya para qué. Wells aprovechó esta brecha entre el avance tecnológico y las limitaciones de la comunicación para pintar un escenario en el que la tecnología no era nomás un medio de progreso, sino también una posible fuente de catástrofe. Y la obra invitaba a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y a cuestionar la seguridad de un mundo que se creía inmune a lo desconocido, porque de nuevo se creían muy superiores. Entonces podríamos decir que La Guerra de los Mundos es una especie de proto-Twitter de la época. Era una forma de transmitir ideas disruptivas y alarmantes que obviamente en manos equivocadas podrían causar un pánico colectivo. Solo que en lugar de memes y hashtags, Wells nos dejó una advertencia disfrazada de una narrativa fantástica. Entonces, en resumen, la génesis de La Guerra de los Mundos no solo se explica por la imaginación desbordada de Wells, sino que también por el clima de incertidumbre y transformación en el que se encontraba la sociedad del siglo XIX. Era una época de grandes expectativas, sí, pero también al mismo tiempo de miedos profundos ante un futuro lleno de avances tecnológicos y sobre todo cambios sociales, pues que nadie sabía cómo enfrentar del todo. Pero sí, ya mucho bla 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 bla, todo lo que tú quieras, pero era importante poner un contexto histórico de cuándo se escribió este libro. Entonces, ahora sí, ¿de qué se trata La Guerra de los Mundos? Ahí te va un resumen muy resumido de esta historia. La historia sigue un narrador sin nombre, porque pues parece que a Wells no quería romperse la cabeza poniéndole un nombre, que presencia la invasión de la Tierra por parte de marcianos, así. Estos marcianos no llegan en platillos voladores, sino que caen en cápsulas que se estrellan contra el suelo. Y de esas cápsulas salen unas máquinas tripoides gigantes con rayos de calor que evaporan gente en segundos, básicamente unos megazords malvados de 3 patas, ¿ok? La humanidad, como es costumbre, intenta defenderse pues con lo que tiene, lo cual en 1898 pues no significaba gran cosa, caballos, cañones y soldados formados en línea como en las películas. Y pequeños spoilers, no les va bien. Pero lo más curioso de la historia es que al final los marcianos no son derrotados por los humanos, sino por las bacterias. Se enferman y mueren por culpa de los gérmenes de la Tierra. O sea, resulta que no tenían sus vacunas los marcianos. O sea, sí, tenían mucha tecnología para cruzar el espacio, pero no pensaron en traer gel antibacterial. Así que si les da miedo una invasión alienígena hoy en día, pues tranquilos, el COVID se los va a cargar. Y así, bajita la mano, pues Wells nos dijo que el ser humano pues es un virus mortal para el resto de los habitantes del universo. Así que las morras tóxicas hoy en día pues tienen bastante sentido, ¿verdad? Y antes de que me salgan con nos acabas de spoilear la historia. A ver, escucha. Esta historia tiene más de 100 años. Su primera adaptación fue para la radio. Ya hay una película con Tom Cruise como protagonista dando lugar a una escena de lo más extraña y bizarra sobre una pieza de refacción. No sé qué es un selenoides, no sé qué caramba es un selenoides, pero la película era importantísima. Y si aparte todavía fue parodiada en una película Scary Movie, si te spoileaste es porque ya de plano es tu culpa, no mía.
El libro se volvió un clásico porque en su época reflejaba los miedos de la gente, la invasión de potencias extranjeras, el avance de la tecnología y el hecho de que la humanidad pues, es frágil. Lo que no se imaginó Wells es que años después un tal Orson Welles usaría su historia para hacer que la gente corriera por sus vidas sin que un solo marciano estuviera cerca. En el año 1938, un joven y aún no famoso Orson Welles dirigía un programa de radio llamado The Mercury Theatre on the Air en la cadena CBS. Era un programa que adaptaba historias clásicas, pero a Orson se le ocurrió algo muy diferente. En vez de hacer una narración común y corriente, decidió representar la historia como si fuera un boletín de noticias en vivo. La transmisión comenzaba como cualquier programa de música, con una orquesta tocando hasta que de repente era interrumpida por un supuesto noticiero con reportes de extraños objetos cayendo en Nueva Jersey. La transmisión se transformó en una sucesión de boletines de última hora y la voz inconfundible y solemne de Orson irrumpía en el aire como si se estuviera anunciando el fin del mundo y el efecto es inmediato. Y ahí es donde la locura comienza. Orson y su equipo habían tomado la audaz decisión de presentar la guerra de los mundos como si fueran reportes en vivo. La idea era simple pero revolucionaria, hacer creer a la audiencia que estaban escuchando noticias reales y no una ficción literaria. Ahora imagínate a nuestros oyentes en pijama con la cafetera encendida cuando de repente escuchan que objetos no identificados han caído del cielo y que una amenaza desconocida está sobre sus ciudades. La tensión de volada se dejó sentir y la atmósfera se cargó de un miedo pues, casi palpable y de inmediato. Algunos vecinos salieron corriendo por la calle con lo que encontraron en la mano listos para defender sus hogares. Ahora imagínate a la abuela armada con una escoba y al tío Pepe gritando de tengo un gato y no tengo miedo de usarlo. Ah, qué chiste tan malo. Esta transmisión fue tan ingeniosamente diseñada que se intercalaban reportes de testigos presenciales y supuestas declaraciones de científicos y autoridades, y todo estaba ambientado con efectos de sonido que simulaban explosiones, disparos y caos urbano. Entonces la audiencia ya absorta no tenía más remedio que creer que algo verdaderamente extraordinario estaba ocurriendo. O sea, si está en la radio, pues tiene que ser cierto, ¿no? La estructura del programa se volvía cada vez más frenética, un momento se escucha música ligera y al siguiente el noticiero interrumpe abruptamente informando de objetos extraños que han sido vistos en el horizonte, como si de una invasión marciana se tratara. La radio era ese medio tan confiable en la época que se transformaba en la ventana a otro mundo, un mundo donde lo imposible se hacía realidad en pleno directo. Y la genialidad o locura, según como se vea de esta transmisión, radica en su inigualable capacidad para mezclar el periodismo con el teatro. La seriedad con la que se presentaron los informes hacía que la gente olvidara momentáneamente que lo que escuchaba pues, era parte de una obra de ficción. Se contaba que algunos incluso dejaron de cenar y salieron a la calle en busca de refugio, o que se apresuraron a llamar a la policía para reportar lo que creían eran una invasión alienígena. La gente de verdad comenzó a ver naves marcianas en el cielo. Y es que cuando el ambiente se carga de incertidumbre y el formato de noticiero en vivo es tan meticulosamente trabajado, hasta el más escéptico podría preguntarse ¿y si realmente los marcianos llegaron ya? ¿Y llegaron bailando cha-cha-cha? Hasta se han contado historias de personas que en plena noche se despertaron de un sueño bien asustados y salieron a la calle con la mirada perdida esperando ver destellos de luces en el cielo. Como cuando ves una película de terror y ya hasta te da miedo apagar las luces porque no empiezas a ver cosas en las sombras. Podríamos decir que esa noche la radio se transformó en una máquina del tiempo y del terror, llevando a la audiencia un viaje pues bastante surrealista. Era como si los marcianos hubieran tomado control de las ondas radiales. Las voces, los efectos y la impecable puesta en escena lograron que el pánico se extendiera más rápido que un chisme cuando se lo cuentas a esa tía que hay en todas las familias, y estoy seguro que ya se te vino a la mente el nombre de esa tía. Por el momento parecía que el mismísimo apocalipsis había comenzado y cada sonido, cada palabra hacía pues palpitar el corazón de aquellos que se creían testigos de un evento histórico sin precedentes. Y es precisamente ese exceso de dramatismo, esa mezcla de realidad y ficción, lo que hace de esta transmisión uno de los episodios pues, más bizarros y recordados de la historia de la radio. En su momento fue tan ridícula y exagerada que si hubiera sido narrada en pleno siglo XXI, habría sido tendencia en redes sociales, con memes, hashtag y hasta con videos virales en TikTok. Maussan se hubiera vuelto loco de la época, se le hubieran caído los calzones de la emoción. Sí lo veo gritando de les dije que había marcianos, yo tenía razón, les dije. Pero ya sabemos que a veces la verdad se esconde detrás de una buena historia de ciencia ficción. Ahora hablemos ya en serio de qué es lo que realmente pasó esa noche. Vamos a desmentir pues algunos de los mitos que han quedado en el aire desde entonces. Después de sumergirnos en la increíble transmisión que parecía sacada de una película de terror en vivo,
yo creo que es hora de desenmarañar la verdad detrás del pánico colectivo, porque, pues seamos sinceros, las historias de aquella noche pues han alcanzado proporciones casi mitológicas. Algunos hasta dicen que la gente abandonó a sus mascotas, pero ¿cuánto de esto es cierto y cuánto de esto es puro cuento exagerado? Primero hablemos de los titulares de la prensa. Los periódicos en esa época estaban en plena lucha por no quedarse a la sombra de la radio. Se apuraron a pintar cuadros apocalípticos de multitudes en pánico, caos en las calles, titulares que honestamente harían que cualquier telenovela pareciera una comedia. Se dice que se reportaron llamadas a la policía en la que los ciudadanos, pues entre sollozos y gritos, informaban de invasores alienígenas en pleno acto. Ahora imagínate a tu vecino hablando por teléfono a la policía de señor oficial, venga rápido que el patio se me está llenando de luces. Cuando pues en realidad posiblemente era su vecino haciendo alguna tontería en su propio patio, ¿verdad? Si fuera aquí en México, claramente sería tu vecino con una bocina y la Coppel haciendo una fiesta, y no te invito. Algunos relatos aseguran que personas realmente aterrorizadas salieron de sus casas en pijama, dejando sus cenas a medio preparar y se dirigieron a las calles buscando refugio o, peor aún, armándose con lo que tenían a la mano, escobas y utensilios de cocina. Incluso se cuenta que alguien intentó usar un inodoro como arma defensiva. Imagínate a alguien en la calle corriendo con un sanitario para defenderse. Pero aquí es donde la investigación entra en el juego. Estudios y análisis históricos posteriores revelaron que el pánico pues en realidad fue mucho más limitado, porque pues resulta que la mayoría de las personas pues no estaban tan hipnotizadas por la transmisión como se pensaba, y la clave aquí está en el contexto de nuevo. Muchos hogares tenían radios pero eran de baja fidelidad o estaban sintonizando otros programas. La audiencia masiva no era tan grande como se creía y los reportes de pánico masivos fueron en gran medida amplificados por un periodismo sensacionalista. Aunque sí hubo reacciones genuinas como llamadas a policía o reportes de extraños comportamientos, la mayoría se tomó la transmisión como una curiosa narración teatral, y en algunas zonas el pánico fue comparable al de una alarma falsa, o sea, un susto momentáneo que rápidamente se disipó una vez que se aclaró que todo era parte de un espectáculo, como cuando las señoras se enojan con la actriz que interpreta una villana en su novela, ¿verdad? La transmisión sí se extendió rápidamente de boca a boca y, como suele pasar, los detalles se fueron magnificando en el camino. Un pequeño susto se convirtió en historia épica, digna de contar en reuniones familiares. Así que, si en 1938 se creía que el apocalipsis había comenzado, pues hoy en día podríamos decir que era más un chisme radiactivo que un desastre real, ¿verdad? Y lo más curioso es que la exageración del pánico colectivo no se limita a esa época. No sé si se acuerdan del pánico del Y2K, el fin del mundo del año 2000 o el fin del mundo maya en el 2012. Cada vez que la tecnología o la interpretación de datos aparecen, pues apunta a un desastre inminente y rápidamente se desata el pánico. O al menos la histeria en redes sociales. La diferencia es que hoy, en lugar de salir corriendo con escobas y sartenes, pues la gente se encierra en foros raros y se arma en batalla de memes. Si estamos bien indefensos y llegaron a alguien de verdad. Otro punto a destacar es el rol de la prensa amarillista. La radio, que en ese entonces estaba compitiendo ferozmente con los periódicos, pues se convirtió en el blanco perfecto para desacreditar un medio que, desde luego, obviamente estaba revolucionando la forma de informar. Los diarios y revistas rápidamente se apresuraron a dramatizar la situación con el fin de demostrar que la radio no podía ser confiable. Y con esto alimentaron un mito que perduró durante décadas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Sí, hubo personas que se asustaron y reaccionaron de forma exagerada, pero en realidad el pánico colectivo fue más una construcción mediática que una realidad abrumadora. La mayoría de la población, pues sí, al ratito se dio cuenta que estaban siendo partes de un experimento teatral y no de una invasión real. Entonces, el pánico colectivo en 1938 se convirtió en una leyenda urbana, y si nos detenemos a pensar es casi poético. Una sociedad asombrada por la tecnología y la inmediatez de la información, donde el miedo se alimenta de la incertidumbre y el sensacionalismo. Está difícil esa palabra, no sé para qué escribí. Hoy en día seguimos viviendo algo similar, pero en vez de ondas de radio son las notificaciones de nuestros smartphones, las que pues, nos mantienen al borde del abismo, ¿verdad? Y aún así, viviendo en la llamada entrecomillada era de la información, a cada rato caemos redonditos en noticias falsas que nos tragamos enteritas y sin masticar, y sigo hablando de noticias falsas, cochinotes. Ahora, dejemos atrás la radio de 1938 y viajemos un poco en el tiempo hasta llegar a nuestros días, donde las noticias falsas se propagan en un abrir y cerrar de ojos gracias a las redes sociales. Así es, amigos, la desinformación sigue tan viva como siempre, solo que ahora viene con memes, tweets y videos virales de TikTok.
Y pensemos, en 1938 un programa de radio podía despertar el pánico porque la gente confiaba ciegamente en lo que escuchaba. Hoy la dinámica es bastante similar, pero con un giro digital. Las noticias falsas modernas se propagan a la velocidad de la luz y a veces parecen incluso más ridículas que la propia ficción. Por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia del COVID, ¿cuántas noticias falsas nos surgieron del origen? Que si era esto, que si era lo otro, que si era un ataque del gobierno, que si alguien se tragó un murciélago, y no creímos casi todas. Por ejemplo, ¿quién no ha visto esos posts en redes sociales que aseguran que la tecnología 5G está detrás de una plaga mundial de los reptilianos? O sea, que te vas a convertir en una especie de lagartija con un escamas y todo el pedo, ¿no? La estructura es sorprendentemente parecida: titulares alarmantes, mensajes breves y contundentes y una mezcla de datos reales con su buena dosis de ficción. O sea, parece que la gente se olvida que en esencia estamos ante la misma receta que hizo famosa la transmisión de Orson. Lo curioso es que, igual que en aquella noche histórica, el factor humano sigue siendo el mismo: la combinación de miedo, incertidumbre y una confianza ciega en la información instantánea. Esto hace casi un siglo la radio era la única ventana al mundo, y hoy nuestras pantallas pues, nos ofrecen un caótico mar de información y datos sin filtro. Y en ambos casos, si no sabemos diferenciar la ficción de la realidad, caemos en el pánico colectivo y quedamos como idiotas. Imaginemos esta escena: es 1938 y alguien escucha que los marcianos han aterrizado y que sale corriendo de su casa. Hoy basta con ver un video editado que mezcla imágenes reales con efectos digitales para que muchos crean que algo catastrófico está por suceder. Es el mismo efecto: el sensacionalismo alimenta el miedo y las redes sociales, como un amplificador digital, pues se convierten en la voz del rumor. Y con esto en mente, yo sí me pregunto, dentro de 100 años, ¿cuál será esa creencia que nosotros estamos bien seguros que es real, pero que en futuras generaciones se van a cagar de la risa viendo cómo nosotros creíamos en lo que creemos? O sea, sí me hice poquito bolas, pero entienden el punto, ¿verdad? Y obviamente, como en la era de la radio, no faltan los expertos de internet que se dedican a reinterpretar y exagerar los hechos. El periodismo de la época se llenaba de titulares apocalípticos pues, para desacreditar la radio. Hoy, influencers y cuentas de desinformación hacen exactamente lo mismo pues, para desacreditar la ciencia y la información verificada. La Tierra es plana, dicen, y te alegan que la Tierra es plana. El mito se repite, solo que ahora en formato 4K y con subtítulos automáticos. Además, la cultura del clickbait, o sea, títulos exagerados que te prometen el fin del mundo y al final solo llegas a un video de un gatito, se ha convertido en la herramienta favorita para captar la atención, y la conexión pues es más que evidente en ambos casos. Se juega con nuestras emociones y se explota el miedo a lo desconocido. Lo interesante es que tanto en 1938 como en la actualidad, la tecnología ha sido un arma de doble filo. Mientras que antes la radio abría horizontes y conectaba a la gente, hoy la misma conectividad puede transformarse en un caldo de cultivo para la desinformación. Me encanta decir caldo de cultivo. Es casi poético: la humanidad, incapaz de resistirse a lo sensacionalista, sigue cayendo en la trampa, ya sea a través de ondas de radio o de datos en la nube. Ya en conclusión, porque ya hablé mucho, la transmisión de la guerra de los mundos y las noticias falsas modernas comparten más de lo que parecen. Ambas nos recuerdan que en tiempo de incertidumbre, el pánico y el sensacionalismo, ¿por qué puse esa palabra? El sensacionalismo pueden propagarse como una velocidad impactante, y que la verdadera batalla siempre va a estar en aprender a discernir entre la información real y aquella que solo busca asustarnos o entretenernos. Y ya con esto llegamos al final de este viaje por uno de los episodios más fascinantes y absurdos de la historia de los medios. Así que, amigos y amigas y amigues y amigos, la moraleja es clara: mantengan la calma, verifiquen sus fuentes siempre, no se dejen llevar por el sensacionalismo. La dije bien la primera. Y la historia de la guerra de los mundos y su transmisión nos demuestra que aunque los medios cambien, el comportamiento humano frente al miedo y a la incertidumbre siguen siendo pues, sorprendentemente similar a lo largo del tiempo, y eso que ya pasó más de 100 años. Gracias por acompañarme en este recorrido por el pasado y el presente de la desinformación, y si te gustó este episodio, comparte tus pensamientos aquí en la caja de comentarios. Y sobre todo, comenta en redes sociales, sígueme en todos lados como @NachoArmpa, y sobre todo mantente siempre curioso, crítico con lo que escuchas y lees, y te recuerdo, no creas nada de lo que te digo. Esto fue Hablando de lo que sea, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. En un tiempo de acero y revolución, donde el futuro brillaba en cada rincón, H.G. Wells forjó un sueño de invasión. Marcianos en la Tierra desatando la obsesión.
noche la verdad se hará. Entre ondas y rumores el caos se alzará. El destino de la humanidad en un grito final. Y en medio del pánico la historia se encendió. Fake news y locuras, el miedo nos atrapó. Desde el pasado al presente la risa se fundió. En este torbellino digital nadie nos frenó. Hablando de lo que sea, Nacho lo va a contar. Entre marcianos y rumores el mundo va a despertar. Con la fuerza del beat el pánico se va a transformar. Alza la voz, rompe el silencio, es hora de luchar. En una radio de antaño la ficción se volvió real. Entre escobas, memes y gritos el absurdo era vital. Hoy en redes la misma trampa, en cada post letal. El eco del pasado retumba, no nos pueden engañar. Con cada chispa digital se enciende la conspiración. Titulares apocalípticos, un furor sin razón. Pero en el fragor de la noche resuena una canción. Despierta y mira al frente, la verdad es nuestra misión. Entre la niebla del pánico la risa se alzó. De aquel caos en 1939, un mito que nos habló. Ahora en la era de la info el mismo pulso retumbó. Rompe el muro del engaño y a la verdad gritarás. Hablando de lo que sea, Nacho lo va a contar. Entre marcianos y rumores el mundo va a despertar. Con la fuerza del beat el pánico se va a transformar. Alza la voz, rompe el silencio, es hora de luchar. Ecos de la radio chispean luces en la oscuridad. Vive la historia, siente la pasión. En este caos hallamos la inspiración. Desde las ondas de la radio hasta el click digital, el miedo se disfraza pero nada es real. Entre risas y protestas hallamos el ideal. La verdad se forja en el ritmo, un grito universal. Hablando de lo que sea, Nacho te hace vibrar. Marcianos, pánico y memes, el caos va a terminar. Con la fuerza del beat vamos juntos a brillar. Que el eco de la historia nos impulse a soñar. Ecos del caos, ecos del pasado.